Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad queríamos charlar y transmitirle algunas cuestiones que nos han consultado respecto de la flamante ley de impuesto a las ganancias que fue aprobada el día jueves y que ya todo el mundo conoce por lo menos en sus aspectos básicos. Esa ley que nos indica que los sueldos hasta 150.000 pesos van a estar exentos, tiene varias cosas que debemos analizar y que nos han consultado. La primera pregunta indica o nos muestra la preocupación que tienen algunas personas que cobran una remuneración de tipo variable, es decir, que un mes cobran 140.000 pesos, otro mes cobran 160.000, y cómo les va a afectar esta ley. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley de impuesto a las ganancias es de un impuesto de tipo anual, es decir, que no va a tener incidencia el cálculo mensual, sino que lo que hay que considerar es el monto anual. Con lo cual puede darse en el caso que un mes tenga una remuneración de 140.000, excluida de retención por esta ley, y que al mes siguiente tenga una remuneración de 160.000, y ahí sí va a sufrir la retención. Pero en realidad todo eso va a ser un recálculo que se va a hacer de tipo anual. Con lo cual, si yo tengo una remuneración anual de 1.950.000 o inferior, no voy a sufrir la retención, y si tengo una remuneración superior a ese monto, sí la voy a sufrir. ¿Por qué 1.950.000? Son los 150.000 pesos por 12 meses más un aguinaldo. Esa es la cuenta que tengo que hacer más allá de los 150.000 mensuales. La segunda pregunta que nos han hecho es ¿qué pasa si cobro más de 150.000? ¿Qué retención voy a sufrir? Y ahí hay que hacer un escalón que lo tiene previsto la ley, aunque no dice cómo lo va a calcular, que es un escalón entre los que cobren entre 150.000 pesos y 173.000 pesos. Ahí la ley autoriza al Poder Ejecutivo a que establezca una modalidad de cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque por las escalas progresivas del impuesto podría darse el caso que una persona que cobre 150.000 pesos tribute cero y una que cobre 151.000 pesos tribute una escala de el 20% de impuesto, lo cual es sumamente dificultoso de conciliar respecto de la progresividad del impuesto. Es decir, que eso va a ser resuelto a través de una reglamentación del Poder Ejecutivo y obviamente instrumentada por AFIP. La tercera pregunta es ¿cuándo nos van a devolver la retención? Se supone que cuando AFIP regule y reglamente esta nueva retención, en ese caso AFIP va a tener que establecer la metodología para devolver la retención. Y después algunas cuestiones más de esta ley tienen que ver con también cosas que tiene que reglamentar AFIP, que es, por ejemplo, la deducción del concubino. Hasta antes de esta ley solamente se podía deducir el cónyuge, es decir, aquel que estuviera efectivamente casado, de acuerdo a la normativa civil, y ahora se va a poder deducir el concubino, pero no se sabe bajo qué requisitos o condiciones o qué documentación habrá que avalar. Otra cuestión que nos consultaron es si se van a poder deducir las cuotas de colegio de los hijos, es decir, aquellos que mandan los hijos a colegios privados, y eso no está previsto en este proyecto de ley. Lo único que se incluyó parecido es la posibilidad de aquellos empleados que perciban guardería poder deducir o considerar como no alcanzado por el impuesto lo que perciban en concepto de guardería por hijos de hasta 3 años. Otra deducción que se incorporó es la deducción para empleados en concepto de gastos de capacitación o especialización que sean abonados por el empleador, y eso también es una nueva deducción. Después, no hay mucho más que no se conozca, y sí es importante recordar la exención para el aguinaldo, es decir, todo lo que se cobre en concepto de aguinaldo va a estar exento del impuesto, obviamente para aquellos que perciban aguinaldos o remuneraciones vinculadas a los 150.000 pesos que ya vimos anteriormente. Y lo último que se incorporó es la deducción de gastos de aquellos bonos de productividad como exentos hasta el 40% del mínimo no imponible. Es decir, cuando te paguen fallos de caja o algún concepto vinculado a la productividad, vas a tener una exención de aproximadamente 30.000 pesos que no va a pagar impuestos. Pero bueno, seguiremos ampliando estos temas cuando surja la reglamentación de AFIP, que va a ser sumamente importante y esperemos que sea a la brevedad posible.